de la responsabilidad administrativa que tienen las empresas o las personas jurídicas en tema de compliance. Escuchábamos un poco la introducción en la ponencia anterior respecto a las definiciones de compliance. Como vimos, es un tema amplísimo que involucran, pues en mi opinión, muchísimos factores que aquí les daremos, en nuestra opinión, un panorama general. Sin embargo, creo que sí es importante añadirle a esta ecuación o añadirle a esta definición el tema que compete a las empresas, a las organizaciones, de integridad, así como de ética. Incluso yo le agregaría el tema de transparencia. ¿Por qué? Porque a través de las organizaciones, a través de las empresas privadas, pues es que se da esta coadyuvanza. A mí me gusta decir, y donde he colaborado siempre sosteníamos que el gobierno no tiene por qué tener el monopolio del combate a la corrupción. Es algo que nos compete a todos como ciudadanos y que en esta medida las empresas pueden y deben tener un papel pues muy importante. Y esto pues se ha enfatizado y se ha puesto en el papel en la diversa normativa que existe en tema de compliance, que como lo comentábamos es a través de este cumplimiento que las empresas actualmente han ido pues modificándose, incluso adoptando esta forma de autoevaluarse para, como comentábamos en un inicio, pues prevenir ciertos riesgos. Y si por X o Y razón no se pudo prevenir, pues saber la forma en que se tienen que afrontar estos mismos. Entonces, a manera de antecedente muy breve y siguiendo con la exposición, por lo que hace la materia administrativa respecto a los actos o actividades que pudieran realizar las personas privadas que puedan ser equiparables a faltas graves que se cometan en temas de corrupción, fue que en 2015 se hace una reforma constitucional en donde, entre otras cosas, se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, en donde se da mayor parte o mayor participación a la ciudadanía para que también sea esta quien esté pues detrás de los servidores públicos para que se cumpla el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Pues que cada uno dentro de sus esferas de acción pues pueda tener o aportar, como se dice, el granito de arena para que una federación, un país como el nuestro, pues tenga una sólida base de inversiones, una sólida base de trabajos formales y que esto a su vez refleje hacia el exterior, pues que nuestro país es una entidad que tiene las bases y que tiene la confianza para venir a invertir acá. Entonces, en 2015 se crea este Sistema Nacional Anticorrupción y a su vez con se crean y se modifican diversas normatividades que actualmente ya están, digámosle, caminando, dentro de las cuales y en la que yo me voy a enfocar es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual entró en vigor en julio de 2017 y desde ese entonces pues es donde ya, pues ahora sí, la mayor parte de las personas que nos ven pues ya pudieran entrar o a lo mejor ya están incluso en esa normatividad y actualmente están haciendo actividades para cumplirla. En fin, esta Ley General de Responsabilidades Administrativas es, como su nombre lo dice, lo general, lo federal, pero a su vez también hay legislación local en donde también si una empresa utiliza recursos públicos, ya sea federales, locales, estatales, municipales, etcétera, pues tendrá que acogerse a lo que diga la legislación en donde está participando. Aquí me voy a enfocar en lo general, en lo federal, sin embargo, es aplicable en su mayoría a las demás entidades de nuestro país. ¿Qué busca esta Ley General de Responsabilidades Administrativas? Bueno, lo puse muy directo, a lo mejor muy fuerte, en establecer sanciones por la comisión de faltas de particulares. Sí es uno de los objetivos, sin embargo, no simplemente se está buscando sancionar a aquellos particulares, sino que yo me quise hacer hincapié en esta palabra sanción porque es en donde creo que las personas jurídicas, las empresas, poco a poco, como lo decía, han ido modificando su forma, ampliando su panorama para precisamente, como lo comentábamos, pues
exteriorizar los valores por los cuales se fundó esa organización hacia la gente que participa en ella y que todos vayan encaminados al cumplimiento de estos mismos y los objetivos que cada uno tenga. Sin embargo, es importante saber que si no se prevé o si no se hacen las X o Y actuaciones para precisamente reducir esas contingencias, pues que sí hay sanciones, ¿no? Y que actualmente los particulares, en específico las personas jurídicas, ya participan de estas sanciones y en donde pues cualquiera de nosotros que trabajemos en alguna empresa que tenga que ver o que implemente recurso público y que no se pueda transparentar, que no se pueda decir exactamente qué se utilizó o que simplemente no haya documentación que soporte X o Y información, pues que se puede llegar a ser partícipe de este procedimiento que busca sancionarlos, ¿no? Tanto a los particulares como a los servidores públicos que en su caso estén involucrados. Pero también, y aunque a lo mejor no lo hace tan llamativo esta ley, también es partícipe de fomentar la integridad en las personas morales, ¿no? El artículo 24 de esta ley te da un listado que también se mencionaba al principio de este webinar, en donde la autoridad, si bien para ver qué sanción o qué tan fuerte se puede ir en el procedimiento, voltea a ver a la persona privada, voltea a ver a esta organización y a partir de la integridad con la que está echada a andar, pues empieza a evaluar qué tanto cumple o qué tanto no cumple, ¿no? Entonces, a partir de esta integridad o este cúmulo de factores que tenga la empresa, pues es a la que se puede, en un procedimiento que se lleva a cabo, pues es a la que se puede tener para una mayor o una menor sanción, independientemente de lo que se esté revisando. Es básicamente enlistarles la dinámica que el artículo 24 presenta, que esto va con base en pues todo lo que comentábamos en un principio acerca del compliance, de todos los factores que lo integran, en donde básicamente te dice que una empresa, pues en su haber, tiene que tener una política de integridad, en donde se van puntualizando las cuestiones que una empresa utiliza para su día a día, como puede ser el manual de organización y procedimientos, un código de conducta que esté debidamente familiarizado con todos los integrantes de la organización, sistemas de control, vigilancia, auditoría, que ahorita me enfoco en ese punto, sistemas de denuncia, que aquí lo primordial o lo que se busca es que este sistema de denuncia sea con un tercero que sea ajeno a la empresa, que sea ajeno a la organización. Esto con el único fin de que la persona o personas que se sientan en la necesidad de comunicar algún acto que consideran es contrario a lo que se busca en la empresa, pues tengan esta seguridad de que este sistema o este canal de comunicación pues es plenamente anónimo y si es que no quieren dar el nombre y que no va a haber, porque no debería haber ninguna repercusión por hacer uso de este medio. El otro es un sistema de procesos de entrenamiento y capacitación. Como lo comentábamos al inicio, pues es importante que pues, los miembros de una organización sepan hacia dónde está encaminada esta, cuáles son los objetivos, tanto independientemente del giro, los objetivos de venta o los objetivos o los alcances que pueda tener esta misma para con su público o para con su cartera de clientes, proveedores, etcétera. Políticas de recursos humanos, esto en el sentido de que si bien la empresa per se es la encargada de autoevaluarse y de poner sus manuales con su gente, pues también recordarle, ¿no? La ley te deja muy claro que tienes que tener una política que no vaya más allá de lo que pues en el ordenamiento federal está ya regularizado, es decir, que no vayas en contra de derechos humanos, que no hagas actos de discriminación en procesos de selección, etcétera. Y finalmente, pues también se busca que las empresas tengan mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad. Es por eso que yo le agregaba a la definición de compliance estos factores adicionales a los que se comentaron: integridad, ética y transparencia, porque en la medida que las empresas vayan modificando su estructura, enfatizando en estos factores junto con los demás, creo que pueden tener una autoevaluación tal
que les permita, como les decía, coadyuvar con el Estado para el efecto, en este caso en específico, de combate a la corrupción o el combate al mal uso de recurso público, con la única finalidad de pues, que nuestro país siga generando esta confianza, ¿no? Que la confianza es un elemento importantísimo cuando estamos hablando de compliance o de cumplimiento regulatorio, porque es lo que tú quieres transmitir hacia afuera. ¿Para qué? Para que tú puedas también atraer pues, negocio, puedas atraer también mayor crecimiento para tu organización o los objetivos que se persigan. Una vez que se tiene esta política de integridad ya caminando, les decía yo, esto es en una visión preventiva en donde las empresas, y creo yo, a lo mejor no compartirán muchos conmigo esta visión, pero en México considero que no estamos ya un poco más, pero hace unos años no estábamos acostumbrados a prevenir, sino que estábamos, incluso nosotros como abogados, ya estábamos listos para defendernos, para la estrategia, para los golpes, ¿no? Si bien esto ha ido cambiando poco a poco y esto precisamente es lo que intenta la política de integridad, que se tengan ciertos elementos para que de manera preventiva se puedan identificar aquellas contingencias que le pueda reparar a la organización, pues algunos tipos de sanciones como los que comentábamos hace un momento y que enfatizaremos en unos segundos más. Pero bueno, hablando de materia administrativa y de aquellas empresas que de alguna u otra forma utilicen o lleven a cabo para el giro que realicen recurso público, pues ellos están en la mira, por decirlo de alguna manera, de que este recurso se utilice de buena forma. Si este recurso no se utiliza de buena forma y no se cuenta con la documentación, soporte que pueda corroborar que se usó para X y Y objetivo, con base en lo que se hubiera pactado en un inicio, bueno, pues existen ciertos actos de particulares que están vinculados a las faltas administrativas graves que pueda cometer el servidor público que bajó ese recurso a este particular. Por mencionarlos de manera muy rápida, está el soborno, está la participación ilícita en procedimientos administrativos, tráfico de influencias, utilización de información falsa, colusión, uso indebido de recursos públicos y contratación indebida de ex servidores públicos. Esto, bueno, creo no conviene detenernos tanto en las definiciones. Creo que su nombre como tal da una idea muy general de aquello que se debe evitar por parte de los particulares que tengan relación con el gobierno, como es el soborno, ¿no? Pues es evitar cualquier actividad o actuación que pueda dar pie a una mala interpretación, como regalos, como dar dinero, etcétera, ¿no? Participación ilícita en procedimientos administrativos, pues de igual forma, ¿no? Aunque a lo mejor no muchas veces depende de la empresa o depende de la organización, sino del gobierno que publicite bien y transparente bien los medios por los cuales baja ese recurso. Bueno, pues también si una empresa está en un trámite de estos, pues que a lo mejor en su página pueda comentar que está siendo parte de una licitación, está siendo parte de un procedimiento para X o Y finalidad, ¿no? Tráfico de influencias, pues igual, ¿no? Si evitar de cualquier forma que si una empresa tiene relación por la gente que colabora con X o Y entidad gubernamental, pues que sea por estas relaciones interpersonales o personales que se pueda hacer algún beneficio para esta organización, ¿no? Y bueno, las demás, creo, insisto, el nombre lo dice, no es necesario detenernos ahí. Y cuando una persona particular, una persona jurídica realiza un acto de esta naturaleza, bueno, se inicia un procedimiento que ahorita explicaré de manera general y, como lo decía también en un principio, se pueden ver envueltos en diversas sanciones, como lo son sanciones económicas, que va hasta las 2 veces del beneficio que se haya obtenido por parte del particular, inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública Federal, suspensión de actividades, incluso hasta la disolución de la sociedad, ¿no? Obviamente, para llegar a este tipo de sanciones, pues
la persona jurídica tiene también, es su derecho, tiene también a demostrar que no se actualiza esa sanción, tiene también el derecho a una defensa y esta defensa pues es la que ya se puede ir platicando si es que se está en esa situación con personas como los aquí presentes que pues tenemos cierta capacitación para hacerle frente a este tipo de procedimientos. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. En fin, les platicaba el procedimiento. Este procedimiento lo llevan, insisto, recordemos que estoy hablando en lo general, en lo federal. Las autoridades que participan en este procedimiento, pues es la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, órganos internos de control y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿De qué va el procedimiento para determinar si X o Y persona jurídica, incluso persona física, actualiza alguna de las actividades que hace un momento platicábamos? Bueno, pues se inicia de oficio por parte de las autoridades o bien de alguna denuncia que cualquier persona como las que estamos aquí conectadas el día de hoy pudiera hacer respecto obviamente con justificación, con un poco de elementos de prueba, aunque también las autoridades son las encargadas de irse haciendo de documentos probatorios, pero esta denuncia basta con que se sepa o tenga un hecho de una posible falta a la hacienda pública, de recursos públicos, y con eso es más que suficiente para iniciar una investigación. La autoridad investigadora recoge estos hechos que les comento, empieza a hacer su labor de investigación y si efectivamente determina que se pueden actualizar alguna de las actividades realizadas por particulares y servidores públicos, da pie a través del informe correspondiente y se inicia una etapa de substanciación. Y como su nombre lo indica, es aquí en donde se empieza a ir haciendo más grande la investigación, más grande el expediente, con sustancia, con carnita, en donde se va a determinar si efectivamente lo que se comete es en contra del fisco o bien si es catalogado de manera no grave, que son otro tipo de sanciones para servidores públicos, o bien si son faltas cometidas que se catalogan como graves, en donde ya participa la persona privada y en este procedimiento pues lo llevará a cabo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tratándose de recursos federales, o ante los tribunales administrativos de cualquier entidad. Entraremos también a cuestión de operaciones de recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Aquí, si bien las personas jurídicas pueden y deben tener las antenas bien paradas y estar alertas para el tema de cumplimiento, es importante, por lo menos por lo que hace a mi exposición, hacer una distinción. Cuando se habla de recursos de procedencia ilícita, yo diría, tenemos que distinguir dos cosas. Cuando son o cuando las actividades involucran al sistema financiero nacional o cuando las actividades involucran, como es nuestro caso, a las empresas privadas. Entonces, haciendo esta distinción, me gustaría igual empezar con breves antecedentes de lo que es este tema de lavado de dinero. Y bueno, en 1989 se creó el Grupo de Acción Financiera Internacional, la famosa GAFI. En 1990, GAFI da a conocer sus 40 recomendaciones para que las entidades que formen parte, los países que formen parte, vayan implementando un plan de acción en contra de la lucha del lavado de dinero. En el 2000, México como país se hace miembro de pleno derecho de la GAFI y es a partir de ahí que empieza a dar el debido cumplimiento a estas recomendaciones y a la diferente normatividad que en materia de compliance se van implementando. En 2012 se expide la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la cual entró en vigor en el año del 2013, la famosa PIORPI, ¿no? La Ley Federal. Entonces, teniendo estos breves antecedentes, igualmente conviene definir de qué estamos hablando, ¿no? Lavado de dinero, el Fondo Monetario Internacional lo define como el proceso mediante el cual la fuente ilícita de activos obtenidos o generados a través de actividades delictivas se encubre para disimular el vínculo entre los fondos y la actividad delictiva original. Y por financiamiento del terrorismo lo entiende como la captación y el procesamiento de activos para dotar a los terroristas con recursos que les permiten llevar a cabo sus actividades. Bueno, estas definiciones, como lo pudieron ver, pues son muy genéricas, ¿no? Ustedes podrán decir, bueno, ¿y qué? Y yo como
equipo de X o Y empresa, ¿qué tengo que ver en esto, ¿no? Bueno, eso es correcto. Sin embargo, insisto, estas definiciones son en un panorama general, en un panorama en donde las Naciones Unidas estaban empezando a reunir a los países para ver cómo se combatía el uso de estupefacientes, el uso de drogas, etcétera. Allá, pues, como vimos en los 80s, incluso debe ser anterior a eso, y es cuando caen este tipo de definiciones. Actualmente, estas definiciones, pues vamos, son amplísimas, ya lo decíamos al inicio de la plática cuando intentábamos definir compliance. A su vez, el tema de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, pues ha ido cambiando como la propia sociedad va cambiando. Es enfocarnos en el objetivo que, si bien tiene la ley, también debería perseguir las empresas, ¿no? Ya decíamos que el objetivo de la ley federal, pues, es proteger al sistema financiero y la economía nacional, ¿no? Por eso esta distinción que hace incluso la propia ley, ¿no? Te dice, cuando se tratan de actividades del sistema financiero, todas son consideradas como vulnerables, ¿no? Entonces, eso lo vamos a dejar un momento de lado, vamos a enfocarnos nosotros en el concepto de economía nacional, que es en donde las empresas privadas, pues, participan, ¿no? Entonces, el objetivo, pues, insisto, es proteger la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, ¿no? Y ya cuando se tiene detectado este objetivo de protección, bueno, pues si seguimos en la misma línea que comentábamos hace rato de una coadyuvanza, ¿no? Una coordinación interinstitucional, gobierno y las diferentes unidades de acción con los particulares, como son las empresas, ¿no? Entonces, por eso las empresas son parte de los sujetos obligados conforme a lo que nos define la ley federal, los reglamentos correspondientes, sin contar, como les decía, a las instituciones financieras, ¿no? Aquí participan como tal la persona jurídica o el representante que la empresa designe para el cumplimiento de todas estas reglamentaciones y obligaciones, o bien hay figuras que también platicaremos en breve, como el oficial de cumplimiento, que quizá a lo mejor las empresas no lo tienen como tal designado o no tienen un área como tal designada, pero esto, insisto, en mi opinión, está enfocado al sistema financiero, que poco a poco, pues, también se va metiendo al sector privado, y que las empresas debieran, o si no es que ya están, pues, buscando tener una área pequeña interna de cumplimiento, en donde a lo mejor no participe una, sino todo un equipo, y también, pues, ayudarse de los externos, que, como les decía, los aquí presentes podemos apoyarles en cualquier duda respecto a esto, que somos los que, pues, nos encontramos en constante capacitación para poderles responder de manera puntual y directa cualquier duda que pudieran llegar a tener. Pero, en fin, esta es la finalidad de los obligados y que participan con la ley, ¿no? De revisar el cumplimiento de dichas obligaciones, y con ello poder hacer el cruce de información que es necesario para poder identificar, pues, estos recursos de procedencia ilícita. Una vez identificados los sujetos obligados, y enfocándonos, como decía, al sector privado, pues hay una serie, aquí pongo nada más algunos ejemplos de las actividades que se consideran vulnerables conforme a la ley, y que, pues, cualquiera de nosotros que pertenecemos a empresas, pues, pudiéramos llegar en algún momento a realizar, y que, pues, debemos tener presente que se pudieran considerar como actividades vulnerables, ¿no? Que son juegos con apuesta, concursos y sorteos, tarjetas de servicios, crédito de prepago que no emitan las entidades financieras, operaciones de mutuo, cualquier préstamo con garantía, sin garantía, que no emitan las entidades financieras, compraventa de inmuebles, comercialización de metales y piedras preciosas, joyas, relojes, subasta o comercialización de obras de arte, comercialización de vehículos nuevos o usados, ya sea aéreos, marítimos, terrestres, prestación de servicios profesionales independientes, prestación de servicios de fe pública, los corredores, los notarios, recepción de donativos y prestación de servicios de comercio exterior, aduanales,
entre otros, ¿no? Todas estas actividades vulnerables, por el simple hecho de realizarlas, no quiere decir que ya se considere vulnerable por llegar a tener recurso ilícito. Estas actividades tienen una cantidad ya determinada que a partir del rebase de esa cantidad se considera ya en este catálogo de actividad vulnerable, ¿no? O sea, donde ya tal cual se enciende el foco de obligación y en donde la empresa o la persona que haga estas actividades pues está obligado a dar los avisos y a cumplir con las obligaciones correspondientes. Sin embargo, también dejarlo en la mesa, son las actividades que son, es decir, son las que en su momento se pusieron. Actualmente, insisto, la sociedad va cambiando, todos cambiamos todos los días, y a lo mejor estas definiciones, no quiero decir que estén superadas, pero actualmente pudieran involucrarse algunas otras actividades en estas genéricas, por lo cual, insisto, es importante que las empresas pues tengan identificadas, y ya sea a través del propio departamento interno o a través de los externos, pues que se identifiquen y se pueda dar un debido cumplimiento a estas obligaciones. Y bueno, siguiendo la diapositiva, las obligaciones que tienen las empresas, insisto, grosso modo, es identificar a los clientes y usuarios que realicen estas actividades, verificar su identidad, ya saben, con la documentación, soporte correspondiente. Si hay relación de negocios, pues solicitar al cliente pues mayor información, ¿no? de cuál es la actividad, la ocupación, etcétera. Asimismo, preguntarle al cliente pues quién es el dueño o beneficiario final, ¿no? Porque muchas veces pues son intermediarios que uno no puede saber si es el que va a recibir algún tipo de beneficio o alguna otra persona. Bueno, se tiene que procurar tener esta información. Y bueno, como seguramente saben, esto no es nada nuevo para los integrantes de las empresas, pues se tiene que contar con el resguardo de esta documentación, de esta información. La ley te dice 5 años a partir de que se emita, y pues brindar a las autoridades correspondientes las facilidades para las revisiones que se tengan que hacer para la realización de facultades, y presentar ante las autoridades correspondientes pues los avisos que se deban. ¿Qué autoridades son las que tienen las facultades para hacer este tipo de revisión? Vamos de lo general a lo particular. Es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quien es la facultada pues de precisamente revisar y cuidar que el recurso que se implemente pues sea usado para los fines que deben ser, y a su vez se apoya de unidades de acción como es la Unidad Especializada de Análisis Financiero, perteneciente a la Fiscalía General de la República, al Servicio de Administración Tributaria y a la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Cuáles, les decía yo, que internamente debe haber un control para prevenir estas cuestiones de actividades vulnerables? Bueno, es a través del oficial de cumplimiento, que tal cual este nombre, en mi opinión, va más enfocado a las instituciones financieras. Sin embargo, al interior de las organizaciones es importante que exista o que se vaya pues ya copiándole al sistema financiero, teniendo una unidad interna dentro de las empresas en donde el objetivo pues sea el cumplimiento regulatorio, que exista una cabeza de ese cumplimiento regulatorio, etcétera, ¿no? Si la empresa, por el tamaño o porque apenas está metiéndose a este mundo de cumplimiento regulatorio, no llega a tener esta área interna, bueno, pues están pues los auditores externos, están las certificaciones de las propias autoridades para que alguna persona que trabaje dentro de la organización pueda certificarse y pueda ser la responsable de ver que se cumpla con todo el tema de regulación en nuestro país y con las obligaciones, o bien en mancuerna con auditores externos que, insisto, son pues los que se encuentran en capacitación constante y que tienen identificada la prevención y la reacción ante estas cuestiones de cumplimiento regulatorio. ¿Qué sanciones tenemos en la legislación actual para aquellos que no den cumplimiento a las obligaciones que se tienen? Bueno, pues van desde multas, revocaciones, cancelaciones, incluso ya pasaremos en la siguiente exposición a lo penal, a los delitos como hay de prisión y multas. En fin, creo es un panorama general
del por qué las empresas deben tener las antenas paradas en cuestiones de cumplimiento regulatorio, del por qué las empresas deben empezar, en mi opinión, y en la opinión de los que estamos aquí presentes, a poner en papel los valores de cada una, los objetivos de cada una, de lo que se busca en el corto, mediano y largo plazo, y todo esto cobijado con el manto del cumplimiento regulatorio, ¿no? Con los factores que yo comentaba al principio, que los académicos y los que estamos en el foro de compliance siempre sostenemos, que es la integridad, la ética, agregaría transparencia.